Y le tomó casi un episodio completo, pero oficialmente Vanessa acaba de pasar al lado oscuro del UCM. ¡Se murió! Sean todos bienvenidos a un nuevo video en The Freaky Frame Show. Mi nombre es Suki y hoy vamos a estar analizando el capítulo número 5 de Daredevil Born Again titulado The Grand Design. El episodio arranca con algo que jamás esperaríamos ver en una escena de Daredevil, en una secuencia casi real con horas tropicales brillando bajo el sol en una playa perfecta, donde Vanessa y Wilson Fisk, vestidos de blanco, caminan descalzos y tomados de la mano. Es una imagen que hace referencia directa a la conversación que tuvieron en el episodio número 2, donde Vanessa le propone a Fisk dejar atrás todo el escándalo de Nueva York y mudarse a su isla privada para empezar allí una vida mucho más tranquila. Rápidamente pasamos al hospital, donde vemos en un primer plano cómo aquel fragmento de cristal sigue incrustado en la sien de Vanessa, en una secuencia bastante explícita que por obvias razones no vamos a mostrar en este video. Retirado. Ya estoy en el vacío. No quiero que me cancelen otra vez. Y aquí quiero detenerme un momento para comentarte un detalle que quizás muchas personas pasaron por alto. En el episodio anterior, justo en el momento en que Fisk le apunta a Bullseye con el arma de su escolta, si te fijas bien al fondo, Vanessa sigue en pie, pero ya, en este momento, tenía clavado el fragmento del pisapapel. Un detalle bastante curioso, ya que ni el propio Kingpin llega a darse cuenta al momento, cegado por el calor de la situación. Como los hombres. Ahora quiero preguntarte algo que tengo en la cabeza desde la primera vez que vi el episodio. ¿Crees que lo que le ocurrió a Vanessa sea culpa del propio Fisk? Y mira, si lo piensas un momento, Vanessa ya había logrado disparar a Poindexter justo antes de que le lanzara el objeto, así que había muchas probabilidades de que este fallara. Lo que sí es cierto es que el episodio nos deja una pregunta inevitable. ¿Todo fue un cálculo milimétrico de Bullseye o fue Fisk quien terminó dando el golpe de gracia? Y cualquiera que sea tu opinión, déjamelo saber en los comentarios que te prometo, los estaré leyendo. Regresando a la escena, las enfermeras intentaban contener a un Fisk completamente desesperado aún con la ropa ensangrentada, quien no atinaba a otra cosa que repetir una y otra vez el nombre de su esposa. Para ese momento el hospital es un completo caos. Daniel intenta mantener al margen la prensa mientras la seguridad del lugar queda en manos de las fuerzas especiales antivigilantes. En medio de todo, el oficial Powell se acerca al alcalde para informarle que aunque aún no han dado con los responsables, cada vez están más cerca. Y luego de una muy breve conversación, Fisk deja claro una sola cosa: los quiere vivos, y para esto le ordena utilizar cualquier medio necesario para encontrarlos. Mientras tanto, en una ciudad repleta de agentes revueltos como avispero, Matt arrastra a un herido Bullseye a través de la cocina de un restaurante cuyo personal parecía simpatizar con el diablo de Hell's Kitchen. Esta escena nos muestra un detalle bastante interesante, y es que al parecer, luego de un intenso episodio anterior, la pintura negra del traje de Matt ha comenzado a ceder, dejándonos ver nuevamente ese rojo tan característico del personaje. Esto claramente es un guiño directo a cómo es que Matt, capítulo tras capítulo, ha ido recuperando su identidad y los valores que lo definen. ¡Qué profundo! De regreso al hospital, Viv intenta que Daniel le comente cuál es el estado actual de Vanessa. Él se resiste, dejando en claro que no es el lugar ni el momento, pero tras un abrazo, el chico termina cediendo y le confiesa que Vanessa está en estado crítico. Vivi le responde que tienen suerte de contar con él para luego retirarse. Un equipo médico encabezado por el Dr. Merati prepara a Vanessa para la operación. El doctor intenta tranquilizar a Fisk asegurándole que hará todo lo posible por salvarla, pero al mismo tiempo le deja en claro que nada es tan seguro allí donde la mente se conecta con el alma. Aquí vemos como la serie comienza a jugar con el lenguaje visual. Anteriormente, el cambio de aspecto en pantalla indicaba que Matt estaba haciendo uso de sus sentidos sobrehumanos, pero en este momento es diferente. De camino al quirófano, ese mismo recurso se utiliza en Vanessa, mientras su subconsciente la lleva de regreso al momento en que conoció a Wilson en aquella galería de arte. En el presente, Matt empuja a Bullseye a través de un túnel. En medio del camino, Dex le comenta que, según él, si Vanessa muere, la balanza quedaría equilibrada por la muerte de Foggy. Le dice que debió haber muerto aquella noche que Matt lo arrojó de la azotea, pero Matt le responde que, aparentemente, el hecho de que siga vivo forma parte del gran designio, frase que no está allí por casualidad, ya que es precisamente el título de este episodio. ¡No, en serio! Como buen católico, Matt cree que la fe y las buenas obras son parte del camino a la redención y que nadie tiene derecho a ajustar cuentas por su propia mano. Por eso le afecta tanto la forma en la que Dex distorsiona esta idea, y cuando Bullseye vuelve a mencionar el nombre de Foggy, todo cambia. Matt pierde el control, lo toma por el cuello y le pide que no vuelva a mencionar su nombre. Como los hombres. A partir de este momento, la serie entra de lleno en un flashback, donde tenemos a Elden Henson de regreso como Foggy Nelson en una escena situada justo antes de la primera temporada de Daredevil. Y para este recuerdo, Matt vuelve a utilizar aquellas icónicas gafas de tinte rojo intenso que llevaba en su etapa inicial. Aquí ambos aparecen trabajando en el caso de un cliente arrestado con toneladas de droga, mientras su jefe Lavin presiona para que acepten un acuerdo de culpabilidad. Esto ocurre en una etapa muy concreta, cuando todavía trabajaban para Landman & Sack antes de independizarse y crear su propio bufete Nelson & Murdoch. Luego de esto se reúnen con su cliente, Lionel Ray McCoy,
quien creció en el mismo edificio que Foggy y no pierde oportunidad para burlarse de él con viejos apodos. Durante la conversación, Lionel menciona a su hermano Connor, quien trabaja en techos y canelones y que incluso dejó embarazada a una mujer, dejándonos entender un poco de ese tipo de entorno del que viene. McCoy les explica que la razón por la cual contrataron a Alman Sack es que la mafia, a la cual representa dicho bufete, tiene hombres infiltrados en prisión y que planean eliminarlo una vez ingrese en el lugar. Pero este flashback no solo tiene a Matt como protagonista, y es que vemos ahora como el foco cambia hacia Wilson Fisk y James Wesley, personaje que regresa por primera vez desde su última aparición en la serie de Netflix cuando fue eliminado por Karen Page. Durante la escena, Wesley menciona que podrían tener un problema con el león, refiriéndose claramente a Lionel. Pero lo curioso viene después, porque Fisk, con total calma, cambia el tema. Le pregunta si está familiarizado con el Bitcoin, dejándole caer que tras lo ocurrido con los rusos, quizás sea momento de diversificar y de adaptarse a los nuevos tiempos. Y cuando Kingpin habla de los rusos, podemos asumir que se refiere a Anatoly y a Vladimir, o incluso a toda esa facción criminal que comenzaba a ganar terreno en Nueva York justamente en aquella etapa. Por lo que básicamente estamos situados en un momento previo a que este conflicto termine por desarrollarse en la primera temporada. Finalmente, Wesley propone algo muy distinto al Bitcoin, propone diversificar sus inversiones en arte de alta gama. Y es precisamente esta idea, la de buscar algo más allá de lo trascendente, la que nos conecta nuevamente con el presente y con Fisk, observando cómo Vanessa está siendo operada. Y creo que es bastante lógico pensar que este flashback no funciona solamente como un mero recuerdo, sino como aquel momento en el que Fisk comienza a entender el arte, qué es lo que lo hace valioso, qué lo vuelve especial y cómo fue que este camino lo condujo hasta Vanessa. Es un poeta. ¡Es un poeta! En la siguiente escena vemos como Matt se niega a abandonar un bullseye que se desangra. Y es que, claramente, este se siente culpable por haber arrojado de aquella azotea, rompiendo así su regla de no matar, un momento que marcó el inicio de la etapa de renacimiento de este personaje. Luego de esto regresamos al flashback, donde Foggy y Matt se ven obligados a trabajar durante todo el fin de semana para transferir los archivos del caso McCoy a la oficina del defensor público. Debido a que Foggy se crió con los McCoy, se da cuenta rápidamente de que la dirección incluida en la orden judicial es ligeramente incorrecta, lo que significaría que todas las pruebas obtenidas durante el caso podrían ser inadmisibles. Foggy lógicamente quiere aprovechar este error para que se retiren los cargos en contra de su cliente. Sin embargo, Matt, con una mentalidad un poco más estricta, opina que este debería enfrentar las consecuencias por el tráfico de drogas. De esta forma nos damos cuenta de que esa faceta de Matt, como el abogado que siempre intenta defender a su cliente sin importar qué tan imperfectos sean, proviene en realidad de Foggy. Y precisamente en este episodio vemos cómo esa misma clemencia se traduce al presente, cuando Matt intenta proteger a Dex sin importar todo el daño que éste ha causado. Mientras tanto, Daniel ve en las noticias información filtrada sobre el estado de salud de Vanessa y rápidamente asume que ha sido obra de Bibi, quien se ha aprovechado de su amistad para obtener información sensible en el momento más adecuado. Después de lidiar con un periodista bastante insistente, Buck le propone a Daniel tomarse un descanso e ir a por unos hot dogs. Sin embargo, Danny se da cuenta de algo extraño, y es que el verdadero objetivo de Buck era dirigirse hacia Albany, un lugar bastante apartado de la ciudad. En el camino, Buck le comenta sobre su pasado en el ejército británico y sobre su participación en misiones muy delicadas en su tiempo en Afganistán. Lógicamente, el hecho de que Buck se abra de esta forma, revelando información tan delicada y sumado a que están alejándose de la ciudad sin una explicación clara, empieza a preocupar a Daniel, quien comienza a pensar que este viaje podría ser solo de ida. La tensión sube mucho más cuando Buck pide detenerse en una ferretería, un momento que funciona como una prueba de confianza, ya que esta es la única oportunidad real de Daniel para escapar, pero que aún así decide quedarse en el auto y esperar, mientras Buck regresa con una sierra eléctrica y una pala, dos herramientas que parecen sacadas directamente de cualquier historia que termina con alguien bajo tierra. No lo sé, tú dime. Y de vuelta al flashback, Fisk y Wesley llegan a bordo del mismo SUV que utilizaban en la primera temporada. Sí, ese vehículo que algunos recordarán por la forma en la que Fisk resolvía sus problemas de una manera bastante contundente. Aquí nos presentan a un Buck Cashman más joven, a quien Wesley envía tras los pasos de Lionel McCoy. Rápidamente pasamos al hogar de Lionel, donde Foggy le entrega los $1,700 que él y Matt habían ahorrado para fundar su propio bufete. Esto claramente es una segunda oportunidad que Foggy intenta regalarle a Lionel para que inicie nuevamente su vida, y es algo que se traduce naturalmente al presente, ya que Matt ahora intenta hacer lo mismo con Dex en la iglesia. La escena trae consigo un detalle bastante curioso, y es que Matt menciona que conoce una enfermera que quizás podría ayudar, y esto abre una posibilidad interesante, ya que podría tratarse de Claire Temple, un personaje que no hemos visto en esta etapa de Disney. Aunque siendo sinceros, es completamente posible de que estuviese hablando de Karen, ya que a estas alturas, con todo lo que le hemos visto hacer, no es nada descabellado pensar de que también tuviese algún tipo de formación médica. Además, opino que esta escena nos trae un monólogo brutal por parte de Wilson Bennett,
que nos muestra una versión de Dex mucho más coherente a lo que habíamos visto antes y que nos hace cuestionarnos si realmente está tan fuera de control como pensábamos. Mientras el seminarista entretiene a los matones, Matt arrastra a Bullseye hacia la trastienda, donde una luz roja se filtra a través de las vidrieras, convirtiendo la habitación en un espacio dominado por la figura de Daredevil envuelto en su traje escarlata. Pero Dex insiste una y otra vez en traer a Foggy a la conversación, intentando claramente provocar a Matt y empujándolo para que pierda el control, buscando que lo abandone a su suerte y lo deje morir. Matt está a punto de aprovechar esta oportunidad para escapar, pero de repente recuerda la vez que confrontó a Foggy por haberle entregado el dinero a McCoy. Recuerda cómo Foggy restó importancia al retraso de la apertura de su propio bufete, donde ya no tendrían que trabajar los fines de semana para un jefe con un peculiar fetiche por los pies, y cómo simplemente decidieron irse a brindar en nombre de la misericordia. Y es precisamente esa palabra, misericordia, la que ahora resuena en la mente de Matt. Empieza a pensar que si Foggy fue capaz de demostrar clemencia ante un traficante de drogas que lo marcó desde la infancia, entonces también habría esperado que él pudiera tenerla hacia Dex, un hombre perturbado que mató a su mejor amigo pero actuando bajo las órdenes de otro. Por otro lado, Buck hace que Daniel conduzca hasta un paraje boscoso, que parece el lugar perfecto para un aparcamiento de larga duración. Daniel, claramente asustado, comienza a suplicar por su vida, asegurando que no ha hecho nada en contra de Fisk y que hará lo que sea necesario para demostrar su lealtad. En ese momento, la acción se intercala con imágenes de un Buck más joven, recorriendo el complejo en busca del apartamento de Lionel. Y aquí el episodio juega a despistarnos, haciéndonos pensar de que estamos viendo dos líneas temporales distintas en las que Buck elimina a sus objetivos. Pero por suerte, todo resulta ser una falsa pista. McCoy había logrado escapar del apartamento, y Buck le revela a Daniel que lo llevó hasta allí para que lo ayudara a deshacerse del cuerpo del primer oficial del buque Estrella del Norte. A continuación vemos como Matt y Foggy caminan hacia el local de Josie. Matt sugiere que el bufete debería llamarse Nelson and Murdoch en lugar de Murdoch and Nelson, recordando aquella conversación en la que soñaban con convertirse en los mejores abogados que el mundo hubiera visto jamás. Rápidamente la escena cambia hacia Matt, quien en el presente carga el cuerpo de Bullseye sobre sus hombros a lo largo del pasillo del escondite de Frank, dirigiéndose hacia Karen, quien con una sola mirada le advierte que esta noche dormirá en la sala. Vanessa despierta luego de la cirugía y le pide a Wilson un jugo de piña, aunque le comenta que no le gusta demasiado porque le provoca un cosquilleo en los labios. Esto quizás sea un recuerdo difuso de alguna bebida tropical en aquella isla, pero su mente, todavía afectada por el estado en el que se encuentra, empieza a perder fragmentos de memoria. Aún así, se lo bebe de un solo trago y le pide a Wilson que le cuente cómo se conocieron. Entonces la serie nos lleva al pasado, Fisk y Wesley en el coche, justo antes de aquella escena en el episodio 3 de la primera temporada, cuando Fisk entra por primera vez a la galería de arte. Y este momento nos revela algo sumamente importante, y es que no fue el cuadro del conejo en la tormenta de nieve lo que realmente lo impactó, como ella siempre creyó, sino que hubo algo antes. Este fue el instante en que Fisk la vio por primera vez, enmarcada por la ventana de la galería como si fuera parte de una obra de arte vista desde el exterior. Wilson le comenta que tuvo suerte de haber entrado aquel día a la galería, pero Vanessa lo corrige con calma. No fue suerte en absoluto, fue el gran designio, remarcando nuevamente el título de este episodio. Pero mientras ambos ríen al recordar cómo Fisk terminó pagando el triple del precio de la venta, Vanessa vuelve a pedirle que le cuente la historia de cómo se conocieron. Es un último gesto de lucidez que se siente profundamente romántico, como si lo único que aún permaneciera en ella fuera el deseo de revivir ese primer encuentro en sus momentos finales. Y así, mientras la Vanessa del presente se desvanece bajo la luz del hospital, la Vanessa del pasado queda bañada por la luz que emana el cuadro del conejo en la tormenta de nieve. De esta forma la escena nos deja flotando en ese recuerdo, con los dedos temblorosos de Fisk ajustando su gemelo, justo en el instante que ella se acerca con paso elegante para colocarse a su lado. Y el episodio concluye con un Vincent D'Onofrio transmitiendo un nivel de desesperación que rara vez habíamos visto en esta serie, Como los hombres. mientras el sonido de las olas nos acompañan durante el inicio de los créditos. Y creo que este ha sido un muy buen episodio tal y como nos tiene acostumbrado la serie, aunque para este punto yo personalmente pediría un poco más de acción. Pienso que ya tenemos bastantes elementos sobre el pasado de estos personajes y a partir de aquí la serie debe comenzar a evolucionar. Me gusta muchísimo lo que han hecho con el personaje de Bullseye, creo que ha ido evolucionando durante toda la serie y solamente espero que no lo eliminen tan rápido, ya que pienso que puede dar mucho juego en proyectos futuros. Definitivamente creo que la muerte de Vanessa va a marcar un antes y un después en el comportamiento de Kingpin, quien durante toda esta temporada se ha sentido bastante contenido y yo en lo personal estoy ansioso por ver ese lado visceral del personaje. Sin duda creo que este ha sido un episodio mucho más lento que el anterior, con un enfoque totalmente distinto, que creo que buscaba apelar un poco más a la nostalgia y enseñarnos la forma en la que Foggy había influido en la mentalidad actual de Matt. Pero si de algo estoy seguro es que lo que más te llamó la atención fue el tema de las pelucas. Pienso que esto es un tema pendiente que tiene Marvel, que se notó bastante en los Nuevos Vengadores, y que aquí es un poco más de lo mismo.
Creo que con la cantidad de dinero que se le invierte en este tipo de productos, Marvel debería considerar dejar de comprar en el chinito y hacer que estos pelos parezcan mínimamente reales. Ahora, dejando las bromas de lado, creo que es momento de que esta serie acabe de explotar. A partir de aquí la serie tiene que comenzar a darnos toda esa acción que venían prometiéndonos en los trailers y que nos han dado sí, pero muy pequeñas porciones. Estoy seguro que el episodio que viene va a ser genial, así que no te pierdas nuestro video resumen del capítulo número 6 de Daredevil Born Again aquí en The Freaky Frame Show. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme, mi nombre es Suki y espero verte muy pronto en un próximo frame.